Estimados compatriotas ecuatoguineanos, ciudadanos del sufrido pueblo de Guinea Ecuatorial, hoy, 10 de julio de 2022, les habla Andrés Esono Ondokogo, secretario general de Convergencia para la Democracia Social, CPDS. Me dirijo a todos ustedes a través de las redes sociales, ya que, como saben, el régimen dictatorial no permite a la oposición hacer uso de los medios de comunicación que nos pertenecen a todos, porque no quiere que el pueblo escuche nuestro mensaje y sepa la verdad de lo que pasa en nuestro país. Guinea Ecuatorial, nuestro país de todos, se encuentra en una situación crítica, la más difícil desde que el señor Obiang tomase el poder en agosto de 1979, cuando instauró un régimen que ha convertido a nuestro país en un patrimonio familiar y donde oponerse a dicho régimen significa perder nuestros derechos. A nivel político, el país está dividido en dos partes. En una está en el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el PDGE, y sus dirigentes, que se han apoderado del Estado y sus recursos. Y en la otra parte está la inmensa mayoría de la población que sufre el hambre, la miseria, la falta de hospitales y de escuelas, todo tipo de injusticias y la represión, tanto que sigue habiendo presos políticos y otros compatriotas se ven obligados a permanecer en el exilio. La corrupción política y administrativa promovida por los que deberían trabajar por el bienestar de todos los ecuatoguineanos aumenta en la misma medida en que la miseria que afecta a la inmensa mayoría de la población, y se da el lamentable hecho de que muchas personas tienen que buscar de comer en los contenedores de basura y en los vertederos municipales. Muchos se mueren por no poder pagar el tratamiento médico que necesitan, o los padres que no pueden pagar el colegio a sus hijos. Todo esto en un país que ha estado explotando el petróleo durante más de 25 años y ha tenido la renta per cápita más alta de África. Hace más de un año, el Ministerio de la Función Pública anunció la creación de 4.000 puestos de trabajo en la administración pública del Estado. 36.000 jóvenes se presentaron al examen para optar a dicho puesto de trabajo y 9 meses después de publicar la lista de los que superaron el examen, el gobierno va dando largas sin concretar cuándo empezarán a trabajar esos chicos. Lo que todos deberíamos saber es que en realidad el anuncio de tales puestos de trabajo era un engaño y una estrategia electoral del PDG para las próximas elecciones. Quieren utilizar a los 36.000 jóvenes como rehenes para que se vean obligados a votarles por miedo a no ser admitidos como funcionarios. Este chantaje es inadmisible en un Estado llano de derecho, en un Estado, en cualquier Estado del mundo. La incapacidad de un gobierno para dar empleo a los ciudadanos para que puedan mantener a sus familias, su nula voluntad de crear un sistema educativo capaz de formar a jóvenes y prepararles para ser hombres y mujeres de un futuro provechoso para el país, ha obligado a niños, adolescentes y jóvenes a convertirse en delincuentes que van atracando y robando con violencia, al tiempo que caen en las drogas y en la prostitución. Al no ser capaz de dar una solución viable y eficaz a este problema, el gobierno quiere maquillar la situación deteniendo masivamente a los jóvenes y enviándoles a las distintas cárceles del país sin un proceso judicial previo que demuestre su culpabilidad y sin informar previamente a sus padres. En esos momentos, centenares de personas sin juicio ni condena se encuentran en las cárceles bajo la acusación de cultivar la marihuana, a pesar de que el propio régimen consintió con su inacción durante décadas
Dicha actividad al dejar a la población rural sin sus cultivos tradicionales como el café y el cacao que permitían sobrevivir a la población rural. A esta aguda crisis social se suma la crisis de la pandemia de la COVID-19, que ha sido aprovechada para enriquecer aún más a los millonarios que nos gobiernan en beneficio propio. Mientras la PCR ya no es obligatoria en otros países, ya sea para viajar al extranjero o para moverse dentro del país, en Guinea Ecuatorial se sigue obligando a los ciudadanos a hacerse dicha prueba para viajar de una región a otra o para salir al exterior. Y todo ello porque las PCR son un negocio para los mismos que han acaparado toda la riqueza del país. Y no olvidemos lo sucedido en el cuartel militar de Nkuantoma el 7 de marzo de 2021, cuando numerosos contenedores de explosivos estallaron causando una destrucción y muertes en la ciudad jamás conocidas en la historia de nuestro país. No nos dieron ninguna explicación de lo ocurrido, ni el gobierno responsable de la catástrofe pidió perdón al pueblo por haber causado tanto daño. En estos momentos, el hambre ha aumentado con la subida de los precios de los productos básicos y de todos los alimentos, ya que después de largos 43 años del régimen de Obiang, Guinea Ecuatorial ha sido incapaz de producir alimentos tan básicos como huevos, leche, azúcar, harina y verduras para alimentar a su población, teniendo que depender de la agricultura de la vecina República de Camerún, cuyas fronteras también han sido cerradas por orden de nuestro gobierno. Volvamos al problema de la corrupción. Como sabe todo el mundo, esta está organizada y promovida desde las más altas instancias del poder y se ha convertido en la práctica habitual y necesaria para los que ocupan los cargos públicos en el país. No hace mucho salió a la luz el escándalo del Ministerio de Seguridad Nacional, donde los responsables de inmigración se apoderaron de miles de millones de francos cebas de ciudadanos extranjeros que querían regularizar su situación. Acto seguido, se conoció otro escándalo de corrupción, esta vez en la Tesorería General del Estado, donde también fueron saqueadas las arcas del Estado. Poco después se informó del escándalo del Ministerio de Información, con un caso de desvío de fondos públicos y de nepotismo. Unos meses más tarde se supo que el responsable de INSESO había organizado una red para el saqueo sistemático de los fondos de la cotización hecha por los trabajadores durante décadas de esfuerzo y sudor, mientras esos mismos trabajadores pasan meses y meses sin poder beneficiarse de sus derechos y los pensionistas sin cobrar sus pensiones. La corrupción ha llegado hasta la cárcel pública de Black Beach, donde los jefes han organizado un negocio de venta de bebidas alcohólicas, visitas a presos y salida de estos a cambio de grandes sumas de dinero, etcétera, etcétera. Finalmente, ha estallado el escándalo de Comercial Santi, precintado por falsificar el etiquetado de los productos alimenticios, lo que es un grave atentado contra la salud pública. Y para que Comercial Santi saliera favorecido, los jueces y magistrados encargados de juzgar a esa empresa le cobraron sobornos millonarios. Hoy nos están hablando, no se sabe si de cese o de dimisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que los autores de todos estos escándalos de corrupción tienen nombres y apellidos, y a pesar de la promulgación de una ley contra la corrupción no hace mucho, los corruptos siguen campando a sus anchas en Guinea Ecuatorial, presentándose además como los verdaderos patriotas, mientras sus víctimas, que son todos los ciudadanos de a pie, se encuentran sumidos en la miseria. Todos estos hechos ilustran el fracaso del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Por ese motivo, para mantenerse en el poder y seguir saqueando el país en perjuicio de la mayoría del pueblo, el gobierno del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial convoca y celebra elecciones sistemáticamente fraudulentas, como los próximos comicios legislativos y municipales, a celebrarse en este año 2022. Y con esas elecciones vuelve el debate de siempre. ¿Debe la oposición participar o, por el contrario, debe boicotear las elecciones? Compatriotas, hay que recordar que desde 1992 fueron legalizados 18 partidos políticos, siendo 2 de ellos injustamente ilegalizados por el régimen. De esos 18, únicamente CPDS sobrevive como partido político legalizado que se enfrenta al régimen, ya que todos los demás se han convertido en aliados naturales del PDGE o han sido destruidos como partidos políticos. En estos momentos, muchos guineanos fundan partidos políticos solo para poder entrar en la coalición del PDGE y tener un negocio para toda su vida. Esa es la democracia que dice el señor Obiang que hay en Guinea Ecuatorial. En este contexto, las elecciones son sistemáticamente fraudulentas, sin garantías suficientes para que los ciudadanos puedan emitir libremente su voto. En definitiva, estamos ante un régimen en el que la alternancia política democrática es imposible. Veamos. En noviembre de 1993 se celebraron las primeras elecciones legislativas y la plataforma de oposición conjunta POC las boicoteó, pensando que si el PDGE iba solo, sin la participación de la oposición, la comunidad internacional no iba a reconocer al gobierno salido de dichas elecciones. Sin embargo, Obiang las celebró solo, las ganó solo, formó su gobierno y ningún país retiró su embajador de Malabo, sino todo lo contrario. Reconocieron su gobierno y siguieron cooperando con él. En 1995 se celebraron elecciones municipales que ganó la POC. En 1996 tuvieron lugar elecciones presidenciales y algunos partidos políticos, entre ellos CPDS, las volvieron a boicotear, creyendo que esta vez sí la comunidad internacional actuaría contra el régimen para establecer una verdadera democracia en el país. Obiang volvió a ganar solo y no pasó nada tampoco. La oposición, incluido el partido CPDS, volvió a boicotear las elecciones municipales del año 2000 y no pasó nada. En las últimas elecciones presidenciales, la de 2016, CPDS dijo no a las elecciones porque, como siempre, no reunían las mínimas condiciones de transparencia y libertad. Y Obiang, como siempre, volvió a ganar solo y la comunidad internacional, como siempre, siguió reconociendo a su gobierno y cooperando con él. Como saben todos ustedes, estimados compatriotas, CPDS también ha participado en muchas elecciones fraudulentas y tampoco ha pasado nada. Y el señor Obiang ha seguido mal gobernando el país como siempre. Es decir, participando en las elecciones o no, la situación sigue siendo la misma. Y visto que Obiang no va a cambiar las leyes como venimos pidiendo en los últimos 30 años, y que la comunidad internacional no le va a presionar tampoco para hacerlo, CPDS, como partido político responsable e institucional, para encontrar una solución a esta situación catastrófica que dura ya más de 50 años, repito, CPDS propone una vez más a todos los grupos políticos contrarios al régimen, tanto del interior del país como los del exilio, que olvidemos por un momento nuestras lógicas discrepancias y formemos un solo bloque para participar todos en las elecciones bajo las siglas y en las listas de CPDS como partido político legalizado.
Así podremos juntos enfrentarnos a Obiang y su PDGE con sus propias leyes. Compatriotas, les aseguro que nuestra propuesta ha sido madurada y es fruto de una profunda reflexión. Si todos los indignados, maltratados, desempleados, empobrecidos y descontentos de la dictadura, que son la inmensa mayoría de la población, insisto, si todos ellos se censan y votan decididamente contra el PDG y a favor del bloque de la oposición y se quedan en las mesas electorales para seguir en vivo el recuento de los votos, el PDGE perderá las elecciones sin duda. Ya sabemos que el PDGE nunca reconocerá que ha perdido unas elecciones, pero esta derrota electoral demostrará al mundo que el pueblo de Guinea Ecuatorial no quiere a Obiang y su régimen y supondrá el inicio de una verdadera movilización ciudadana que dé lugar al cambio democrático que todos anhelamos. Esa es la única salida viable al actual estancamiento político, porque Obiang no va a cambiar voluntariamente las cosas. Ningún dictador lo hace. La comunidad internacional no vendrá a sacarle del poder ni a obligarle a negociar con la oposición, ni esperamos a ningún salvador ni mesías que venga del cielo o de otras latitudes. Esto no ha ocurrido en ningún país del mundo. En África hay dictaduras. África es un continente lleno de dictaduras. Y la comunidad internacional no ha acudido a ningún país para presionar a su dictador a fin de que establezca la democracia en su país. Insisto en la necesidad de formar un bloque común, conjunto, de todas las fuerzas políticas y sociales que se oponen a la dictadura. ¿Por qué? Porque esta es la única salida viable al actual estancamiento político. Repito, somos conscientes de que muchos ciudadanos pueden sentirse decepcionados por la decisión de CPDS de que vayamos a las elecciones. Sin embargo, no hay otra solución, compatriotas, porque si no vamos a las elecciones, ¿qué haremos después? Pues nada, Obiang volverá a ganar solo como siempre, formará su gobierno como siempre, entregará el poder a su hijo como está previsto y seguiremos en la dictadura de Obiang y su PDGE como siempre. CPDS no quiere esta situación, no lo quiere. La política es acción, compatriotas, y por eso nuestro partido convocó una manifestación para el día 30 de junio pasado, para que los ciudadanos expresasen pacíficamente su rechazo al régimen. Ciudadanos de todos los colores políticos y de todas las capas sociales contrarios a este régimen. Pero la convocatoria no prosperó. Y ahora, con las elecciones que van a celebrarse, se nos presenta una nueva oportunidad de decir alto y claro que ya no queremos a este régimen, votando para ello a la oposición. Por eso pedimos que todos los ciudadanos indignados, descontentos y perjudicados por la dictadura actúen participando en la solución del problema y que todos podamos ser libres. Quedarse en casa no soluciona nada. Estimados compatriotas, les ruego y les recomiendo que vayan a censarse todos, absolutamente todos, y voten todos contra el PDGE y su régimen. Es la única solución y esta solución debe empezar desde ahora, porque estamos en un momento crucial de nuestra historia. Muchas gracias por su atención.